¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? Creo que lo mejor que puedo decir de la quinta temporada de Stranger Things es que ha sido cualquier cosa menos redonda, y estoy intentando hacer un tremendo esfuerzo por ser comprensivo y benevolente porque, al fin y al cabo, la serie fue una víctima brutal de los efectos de la pandemia de COVID y de las huelgas de actores y guionistas, algo que calza muy mal con un elenco adolescente. Esto no solo afectó dramáticamente a la edad aparente de los personajes, sino al momentum de la serie, porque 3 años de espera son muchos, y creo que en estas condiciones la audiencia tiende a ser menos indulgente y más quisquillosa con cómo acaban saliendo las cosas. Pero esto no justifica los problemas de ritmo, los agujeros de guión, el casting espantosamente masificado y la demasiada exposición con personajes contando una y otra vez lo que están haciendo o van a hacer y haciendo aclaraciones constantemente, tal cual este sketch de Cualca. Adriana, te levantaste, bajaste la escalera y viniste caminando hasta el sillón. Sí. Adriana, Lalo se fue a Ezeiza. ¿Qué voy a hacer yo? Ir a Ezeiza a buscar a Lalo. Creo que voy a buscar a Lalo. ¿A dónde? A Ezeiza. Esto me lleva, por ejemplo, a los planes. Sí, sé que la serie utiliza de forma meta elementos del juego de rol del D&D e incluso se especula que lo que la serie cuenta temporada tras temporada en verdad son campañas de D&D de los chavales que nunca salieron del sótano de Mike. Y también sé que los planes son una práctica común en las campañas de rol donde los personajes discuten qué van a hacer para cometer una acción o una misión y este procedimiento lo trasladan Mike y compañía del juego a su realidad. Pero viendo en especial esta última temporada de Stranger Things, uno tiene que hacer constantemente un gran esfuerzo de suspensión consciente de la incredulidad para creerse que vayan adelante con planes basados en puras especulaciones sobre la metafísica exótica con la que lidian, por muy pulp que sea la serie. Por ahí intentan convencerme de que hay que verla con mentalidad de los 80, pero ¿sabéis qué? No estamos en los 80, ni puedes exigir al público general de final del primer cuarto del siglo XXI que la vea con esa mentalidad. Es que los personajes confían en que lo primero que se les ha ocurrido es lo suficientemente consistente como para ir adelante con ello y cuando ejecutan el plan resulta que tenían razón. Pero para que parezca que se la estaban jugando, una y otra vez hacen que todo ocurra o lo consigan en el último segundo. Y que pase así alguna vez, pues vale, pero repiten tanto el recurso que al final resulta previsible, por lo que toda tensión y suspenso quedan arruinados. Pero es que incluso en la verbalización de las absolutamente desquiciadas ocurrencias que tienen los personajes, a pesar de que sea algo normal en un juego de rol, a uno le es imposible omitir al guionista detrás de ello. Voilà. No es que cueste creerse que a un chaval de 14, 15, 16 años se le ocurra cualquier cosa para lidiar con lo que sea que esté pasando, sino que todos se pongan de acuerdo en que es razonable, incluso los adultos presentes, y que encima luego funcione. ¿Quién iba a decir que jugar al D&D te iba a proporcionar habilidades para salvar al mundo? La serie ha llegado con esta temporada a un punto en el que, más que devanarse los sesos para ver cómo resuelven situaciones que parecen imposibles, algunos personajes parecen tener epifanías repentinas ofreciendo soluciones como si fuesen el resultado de años de investigación y de ensayo y error. Cada vez que esto ocurre, y no son pocas veces, escucho en mi mente al guionista confirmar las palabras del iluminado que ha dado con un plan, susurrando: "Y esto es así porque lo he escrito yo. Te lo tienes que creer y punto". Y para dar más sensación de consistencia, siempre tienen que utilizar para explicar los planes figuritas o elementos cotidianos que tienen alrededor, lo que sea para tapar las enormes indeterminaciones y objeciones que saltarían a la luz en un tratamiento un poco más realista. Sirviendo a este fin de que todo parezca más fácil de lo que debería ser, si se introduce un nuevo espacio metafísico dimensional o lo que sea, como el llamado abismo, por supuesto que será human friendly, con condiciones normales de temperatura, atmósfera respirable y la misma gravedad que la de la Tierra, algo que los personajes darán por supuesto cuando elaboren sus planes. Obviamente, cuando el abismo se acerque al Upside Down, lo hará a una velocidad de, digamos, escala humana, que permite improvisar soluciones si algo sale mal. Esto estará implícitamente previsto en los planes, de la misma forma que estará previsto que no habrá ninguna suerte de interacción gravitatoria o de otro tipo entre los dos mundos conforme se aproxima uno al otro. Simplemente se irán acercando entre sí dócilmente para que los personajes puedan ejecutar sus ocurrencias sin demasiados problemas, sin demasiados contratiempos. Por ejemplo, cuando hacen el plan de esperar a que el abismo descienda sobre el Upside Down, no solo lo conciben dando por supuesto que será un proceso más bien lento, dan además por supuesto que la torre de la antena va a pasar por una de las grietas. Y cuando esté muy cerca y la estación atraviese una de las grietas, ¡bam! El plan cuenta implícitamente con ello y nadie plantea la posibilidad de que ninguna grieta coincida con la posición de la antena.
Para que veáis el nivel de flojera de guionista con el que se idean estos planes, antes de que a Steve se le ocurra lo de la antena, Hopper propone pasar en helicóptero a través de las grietas, pero enseguida Dustin plantea una objeción. Los rotores miden 12 metros, no va a pasar. Pero Hopper, en sus 13, como no ve otra solución, dice que o volar o cascar. Y luego suelta, ante la protesta que recibe de todos los demás, que no vamos a cascar si nos ceñimos al plan. ¿En serio? Es que ese es para mí uno de los grandes problemas de la serie. El plan que decidan funcionará, aunque sea descabellado. Porque la fuerza del guión es todo. Porque la fuerza del guión es grande. Pero como en este caso, en el plan del helicóptero y la grieta, se ha planteado explícitamente una objeción lógica, lo descartan porque a Steve se le ha ocurrido algo mejor. Lo peor es que si la serie hubiese decidido que el plan de Hopper, el del helicóptero, es el que iban a ejecutar, hubiese funcionado igualmente, con algunos ajustes debidos a los consabidos contratiempos que siempre plantan para darle tensión. El caso es que a Steve se le ocurre un plan presuntamente más cabal, pero como se ve que es muy jodido de comprender la idea básica, nos subimos a la antena, esperamos a que el abismo descienda y cuando la antena atraviese una grieta, pues ya estamos dentro, pues tiene que agarrar unos cacharros para que hasta el más imbécil de los espectadores lo entienda. Fijaos con qué naturalidad Steve supone de forma implícita que se tratará de un proceso parsimonioso. Mientras él lo sigue acercando, acercando y acercando. Y que la antena pasará necesariamente por una grieta. Y cuando esté muy cerca y la estación atraviese una de las grietas, ¡bam! Dos suposiciones que, en un tratamiento del guión con un mínimo de intención de parecer realista, se habrían puesto inmediatamente sobre la mesa, de la misma forma que Dustin planteó la objeción del tamaño de los rotores del helicóptero. Pero no, todos asienten complacientes y emiten su aprobación. Pero ojo que Mike ve un problema grave. Menos mal que hay alguien pensando. Por supuesto, dirá, ¿y si el abismo se acerca a una velocidad enorme y resulta físicamente imposible hacer nada? ¿Y si no hay una grieta justo directamente sobre la antena? Deberíamos tener en cuenta estas posibilidades e idear un plan B. Pero no, ¿qué va? El problema no es ninguno de estos, sino que Vecna estará demasiado lejos como para que Once se meta en su mente. Pero enseguida, como constantemente ocurre en la serie, encuentran una solución, proponen cualquier cosilla y así todos aprueban un plan construido enteramente en suposiciones sobre cosas que desconocen totalmente y así la física del abismo, del agujero de gusano y el poder de Vecna acercando un mundo a otro, pues se comporta exactamente tal y como Steve y los demás habían supuesto en el plan de forma implícita, sin ninguna justificación cabal para ello, más que el guionista haciéndose incómodamente presente y susurrando: «Funcionará, porque lo he escrito yo». Pero claro, llega la ejecución y han de ocurrir problemillas para que parezca que el plan era inherentemente peligroso e intentar que la audiencia se ponga al borde del asiento. Por supuesto, resulta que se encuentran con que, vaya por Dios, la aguja de la torre no se alinea con la grieta. No hay una grieta justo encima de la antena. ¿Cómo demonios no se nos había ocurrido que algo así podría pasar? Pero todo lo demás juega a su favor. Como Steve implícitamente había supuesto, el abismo se mueve lo suficientemente lento como para que se pueda gestionar el asunto y como no podía ser de otra manera, todo se soluciona en el ya habitual último segundo. El clásico último segundismo, apuntaros el palabra, del que abusa especialmente esta temporada, lo cual es flipante si tenemos en cuenta que estamos hablando de cataclismos cósmicos y tal, pero se trata, como digo, de un cataclismo cósmico amable, blandito, human-friendly, sin turbulencias ni efectos gravitatorios, descargas estáticas ni nada en absoluto. Daos cuenta que en nuestro mundo real resulta mucho más peligroso ponerse debajo de una nube de tormenta que en Stranger Things ponerse al borde de una colisión interdimensional. Este es el nivel. En fin, que incluso en el tratamiento de los extraños espacios exóticos, con ese abismo saliendo de la manga de los guionistas y relegando al mítico Upside Down a tercera regional, encuentro bastante flojera en la sala de guión. Y al final, más que verdaderos mundos alternativos, acaban pareciendo meros decorados de videojuego por los que se pasean los personajes sin que se sienta que están realmente en un lugar verdaderamente extraño, exótico e inherentemente peligroso. Pero esperaba ver más... mortales? ¿Monstruos? Lo único potencialmente peligroso en ellos son las criaturas que podrían contener. No hay movidas con la atmósfera, el terreno, la gravedad, no hay radiaciones peligrosas, vapores venenosos, solo un escenario vacío por el que pueden caminar en camiseta como quien pasea por el centro comercial. A ello contribuye lo que en mi opinión son acabados bastante pobres de estos escenarios, en concreto el abismo, que se ve tremendamente fofo y artificial. No recuerdo escenarios que se vieran tan mal en temporadas anteriores. Aquí la pantalla de croma y el plató de filmación saltan a primer plano,
Hay poco trabajo de elaboración del ambiente, de la atmósfera, de integración. Es como si se hubiesen quedado a medias con el acabado y nos hubiesen ofrecido una vista previa a medio renderizar. Los personajes se pasean por una dimensión distinta, pero no hay asombro constante en ellos porque es un lugar tremendamente anodino. No hay viento, no hace frío, no hace calor, no hay tormentas de arena, ni vegetación, ni estructuras. Por ello, lo único que parecen tener en cuenta estos personajes cuando elaboran sus planes es quién está dónde. No importa si es el mundo del revés, el abismo o la mente de Vecna. Estos espacios se comportarán todos de la misma forma, como fondos de pantalla básicamente inertes en un plató calentito. Y así cualquiera hace planes en los que están implicados espacios exóticos como puentes de Rosen-Einstein, dimensiones alternativas, mundos del revés y demás. Sin pretenderlo, la serie logra que algunos personajes tengan el superpoder de elaborar planes exitosos con la misma pachorra con la que lo harían en una campaña de D&D. A ver, el problema no es la fantasía, sino que parece una fantasía que responde sorprendentemente bien a los intereses y el bienestar de los personajes principales, exactamente tal cual lo haría un Dungeon Master benevolente, que lleva a los jugadores al extremo de la desesperación para después sorprenderles con un giro dramático para llegar al final feliz. Esto es, de hecho, lo que vemos en el exasperantemente largo y empalagoso epílogo de la temporada cuando los chavales juegan su última partida. En apenas unos segundos, Mike consigue resumirnos lo que ha sido básicamente la serie, unos chavales llevando a la realidad su fantasía de protagonizar una aventura como las de sus campañas de rol. En realidad no han pagado un precio muy grande, han tenido la aventura de sus vidas, han salvado al mundo, pero no ha habido un sacrificio real, digamos, de sangre. El epílogo se encarga de contarnos que prácticamente todos tienen proyectos de vida y cualquier trauma es cosa del pasado. Sí, tenemos esa nota agridulce pero deliberadamente ambigua del final de 11, pero es un final conveniente. Por un lado, si de verdad ha muerto, los militares villanos cliché no podrán continuar con su malvado proyecto secreto cliché, lo cual convierte su muerte en un sacrificio heroico y todo bien, como en Rogue One. Y si no ha muerto, pues también todo bien, porque todos los personajes que importan salieron al final ilesos, por no hablar del obvio hilo suelto que dejan para poder tirar de él en el futuro si fuese necesario. Pero como digo, no ha habido ningún sacrificio de sangre, al menos en esta temporada final. Vemos a Hopper, Murray o incluso a los mismísimos chavales masacrar soldados sin que les tiemble el pulso, pero cuando son los malos los que atacan, ya sean soldados, Demogorgons, Demodogs, el Azotamentes o Vecna, la supervivencia está garantizada. Si el núcleo son 5 chavales, pues tira, pero cuando hablamos de más de 2 docenas de personajes enfrentándose a criaturas brutales y malvados soldados en entornos exóticos y desconocidos, llenos de peligros imprevisibles, en distintas dimensiones y espacios metafísicos, y al final comiéndose una lasaña tan a gusto porque no tienen que vestir de luto... Oigan, ¿qué están haciendo? ¿La lasaña se va a enfriar? Sí, ya terminamos. Pues, ¿qué quieres que te diga? Hasta encuentro en Reddit quien se ha molestado en hacer un kill count de la temporada, concluyendo que mueren 86 humanos, 3 Demogorgons, el Azotamentes y Vecna. Y en la wiki de List of Deaths, que existe porque tiene que existir de todo, vemos que contando los Demodogs, las muertes en flashbacks y fuera de pantalla, la cifra aumenta a 143, incluyendo una muerte debatible que sería la de 11, porque es ahora como el gato de Schrödinger, está muerta y no muerta al mismo tiempo según interese. Pero ni Mike, ni Dustin, ni Lucas, ni Will, ni Max, ni Steve, Nancy, Robin, Jonathan, Joyce, Hopper, Erika, Murray, Vicky, Karen, Scott Clark, Holly, Derek, ni ninguno de los otros 10 niños secuestrados por Vecna muere o sufre secuelas físicas irreversibles o destacables. En este sentido, Dustin recibe más hostias de los bullies que de Vecna o los Demogorgons, que se presentan así como menos amenazantes que aquellos para su integridad física. Lucas se lleva un zarpazo brutal de un Demogorgon y al poco ya está en pie cargando con Max. Una herida con tan pocas consecuencias como la de la madre de Mike, que es lo suficientemente inmortal y badass, no solo como para sobrevivir también a tremendo zarpazo, sino para, a un convaleciente, ser capaz de cargar y meter una bombona de oxígeno en una secadora básicamente en las narices de 3 Demodogs, sin que estos se den cuenta, y confiar en que semejante ocurrencia funcione para salvar a Max, Lucas y compañía en esta escena rematada con el habitual último segundismo. Con esto vemos que, paradójicamente, al mismo tiempo que la serie parece querer establecer la indesechabilidad, anotaos este otro palabra, de prácticamente todos los personajes, incluidos secundarios, después pasa totalmente de darles un cierre al final de la temporada a algunos de ellos. ¿Qué fue de Murray? ¿O qué fue de Vicky? ¿No resulta un tanto raro cómo el epílogo los obvia u olvida? Y no solo personajes, sino secciones enteras de la trama. ¿Cómo quedó el tema de la doctora Kai y los militares? La última vez que los vemos es deteniendo al grupo de Hawkins a punta de fusil, y luego se esfuman totalmente en el epílogo.
Recordemos que Hopper y compañía mataron montones de soldados y los dejan ir sin más, sin explicaciones, sin represalias, sin consecuencias. ¡Santa madre de Dios! Pero si nos embutisteis un epílogo de 45 minutos, anda que no había tiempo para cerrar mejor algunas cosas. En cualquier caso, nada en esta temporada ha superado en drama, significado y emoción a la muerte de Eddie en la temporada 4. No hay nada que yo personalmente haya sentido más como un verdadero clímax dramático, salvo quizá, y esto no lo digo con coñas, con retintín, la salida del armario de Will. Y sí, sé que es un poco triste decir esto de una serie de fantasía oscura de 5 temporadas, que sus mejores clímax hayan sido la muerte de un secundario en la temporada 4 y la salida del armario de Will, y no la muerte del villano principal. Ni los 11 o 12 hachazos que le mete Joyce para decapitarlo entre flashbacks logra llegarle a la suela a esto. O a esto. Will, you gotta listen to me. Will never ever happen. You'll never lose me. O si me apuras, a esto. Y bueno, sé que muchos critican que la serie haya decidido tratar el tema de la homosexualidad de un personaje como algo importante, y que si es woke y que si no sé qué. Bueno, me da igual, en mi opinión, el arco de Will es de lo mejor llevado en la serie y quizá lo más negativo que pueda decir al respecto es que se roba el clímax hasta el punto de que esta temporada parece tratar más sobre él que sobre cualquier otra cosa. Es más, perfectamente una sinopsis final de la serie en su conjunto podría tratarle como el protagonista absoluto en una historia de autodescubrimiento y autoaceptación con los que alcanza la confianza necesaria para vencer al villano. Y algunos pensarán que los Duffer se sacaron de la manga en algún momento después de la tercera temporada el tema de la homosexualidad de Will para ajustar la serie a las tendencias, pero en realidad esta característica estaba concebida desde el principio, como se ve en la llamada Biblia de Stranger Things que los Duffer compilaron para intentar vender su show cuando apenas era un proyecto. En el mundo de las series televisivas, una Biblia, también conocida como Pitch Bible, es un documento que actúa como un plan integral para un programa de televisión en el que se detallan su concepto central, sus personajes, su mundo, su tono y su potencial a largo plazo para vender la idea a los ejecutivos, asegurando que todos comprendan la visión más allá del guión piloto. Es una herramienta de ventas y una hoja de ruta que describe cómo el programa generará historias a lo largo de una o varias temporadas, demostrando que el proyecto tiene potencial. Pues bien, en esta Biblia de Stranger Things, cuando el proyecto todavía se llamaba Montauk, un documento que es súper interesante y cuyo link os dejo en la descripción, en el apartado en el que se describe a los niños protagonistas, leemos de Will. Will Byers, de 12 años, es un chico dulce y sensible con conflictos relacionados con su identidad sexual. Solo recientemente ha llegado a la conclusión de que no encaja en la definición de normal de los años 80. Sus elecciones inocentes, como su ropa colorida, son una fuente constante de acoso. Al igual que Mike, Will escapa a través de los juegos de fantasía, donde puede ser el mismo sin inhibiciones. Mantiene una relación muy estrecha con su madre, Joyce. Su hermano Jonathan ayuda a criarlo en lugar de su padre, que los abandonó hace 4 años. Y bueno, luego si revéis las 3 primeras temporadas, os dais cuenta de que hay detalles aislados que, tomados en conjunto, apuntan a esta característica del personaje que los Duffer definieron desde el principio. Lo que quiero decir es que por mi parte no vais a encontrar ninguna crítica negativa a este tratamiento del personaje, salvo el hecho de que se come en drama y significado a cualquier otra cosa que haya ocurrido en la temporada. Y además decir que quizá para un público más joven sea más difícil de entender las complejidades de una salida del armario en los años 80. Pero va, una pequeña crítica que sí que puedo hacer es que me llamó poderosamente la atención que después de la confesión de Will nadie hubiese interrumpido el silencio para decir algo como esto. Will Byers llegó un día y dijo: quiero dar un mensaje al mundo. Todos, callaros que va a hablar Will Byers. Dinos. Dijo: soy gay. No nos olíamos la tostada. Luego está el tema de que todo se ha vuelto demasiado explícito. En esta temporada no hay espacio para el misterio. El villano lleva por ahí a calzón quitado desde el primer episodio. Los muchachos saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer en cada momento. Tienen respuestas prácticamente inmediatas a cualquier eventualidad y solo tienen que lidiar con algunos contratiempos menores aquí y allá. Es, con diferencia, la menos oscura de las 5 temporadas.
Y es que me da la impresión de que, en particular en esta temporada, la serie se ha estado poniendo la zancadilla constantemente a sí misma, deconstruyendo lo que hacía Stranger Things, Stranger Things. ¿Y cómo? 1. Vecna fracasa como villano absoluto en virtud del azotamentes, que era quien resulta que controlaba en verdad el cotarro. Henry Creel fue grumizado por el azotamentes desde niño, por lo que realmente nunca fue libre de unirse a él. Al final es una víctima, por mucho que verbalice que nunca fue manipulado. Pero, ¿en serio puede haber libre albedrío cuando una poderosa entidad interdimensional especializada en manipular mentes se mete en la cabeza de un niño? A pesar de ello, el azotamentes tampoco es que se luzca mucho como villano, ¿eh? Deja de ser la criatura misteriosa de tintes Lovecraftianos que vimos en temporadas anteriores y se convierte en un bichejo que, a pesar de medir más de 200 metros de altura y ser presuntamente superpoderoso, puede ser vencido en su propia casa por un pequeño grupo de lo que para él serían hormigas sin necesidad de artillería pesada. ¡Menudo bajón! Lo de los chavales improvisando sobre el terreno un plan para atacarlo y saliendo victoriosos sin bajas y sin apenas contratiempos solo contribuyó a su imagen de bicho flojo. 2. El Upside Down, lugar emblemático en la franquicia, es degradado a un espacio de segunda fila porque el que de verdad importaba era el abismo, que se sacaron de la manga en esta temporada. El Upside Down al final solo es el puente que conecta nuestro mundo con aquel. 7 años creyendo que teníamos que fliparla con el Upside Down y en realidad lo que molaba era el abismo. A la mierda mi colección de imanes de nevera del Upside Down. 3. Ya no son los niños del experimento de Brenner los que tienen poderes, sino que Will también resulta tener los midichlorianos a tope y se vuelve de repente Jedi como Sabine en Ahsoka. Además, justo a tiempo para salvar una situación desesperada, incurriendo en otro último segundismo. 4. Aunque estemos hablando de otros mundos en otras dimensiones, como el abismo, puentes de Rosen-Einstein, una simulación en la mente de Vecna, monstruos de pesadilla y seres ultrapoderosos, poderes telequinéticos, visión y comunicación remota, etc., los personajes se manejan a través de todo ello con confianza absoluta, como si conociesen bien las características y propiedades de los espacios exóticos, criaturas y capacidades sobrenaturales con los que lidian. Elaboran planes de forma que parece que de todo ello es muchísimo más lo que conocen que lo que desconocen. Así, lo misterioso deja de tener valor. Sumando a ello la falta de consecuencias reales, y con ello me refiero a muertes, traumas psicológicos irreversibles o lesiones graves permanentes en personajes significativos, de la interacción del grupo de Hawkins con estos mundos y sus criaturas, hace que la etiqueta de terror se esfume totalmente. 5. También la serie se sabotea a sí misma arruinando algunos de sus personajes y las relaciones a las que apuntaban. La conexión Mike-Eleven es prácticamente ignorada. Hopper resulta exasperantemente imbécil en esta temporada y Joyce se queda bastante atrás en su relevancia con respecto a temporadas anteriores, pero bien que estaba ahí a punto para darle la estocada final a Vecna. Eleven, no sé qué pasa, que me cae fatal. Luego parece que Robin y Vicky rompen fuera de pantalla, haciendo que la participación de esta última en la temporada, especialmente tras acceder al conocimiento de lo que realmente estaba pasando, lo que es prácticamente una entrada en el club del grupito de Hawkins, pues resulte un tanto irrelevante. Y hablando de rupturas, parece ser que en esta escena los Duffer nos estaban contando que Nancy y Jonathan rompían también, pero no le quedó claro a gran parte de la audiencia. Yo, como muchos otros, entendimos que la propuesta de no matrimonio se debía a que, siendo conscientes de que de esa no salían, sabían que jamás podrían casarse de verdad. Así que las palabras de Jonathan ¿Quisieras no ser mi esposa? y ella respondiendo acepto tu no propuesta, pues parecía la forma en la que ambos ironizaban con la situación. Parecía un sí quiero, pero lamentablemente no va a poder ser. Pues nada, que resulta que tuvieron que salir los Duffer a dar explicaciones, pero no solo sobre esto, sino sobre un montón de otras cosas que quedaron colgadas. Por ejemplo, en la serie nos enteramos de que Henry Creel estaba en la escuela al mismo tiempo que Joyce y Hopper cuando eran pequeños. No me cuadran las edades, pero vale. Pero ellos jamás se refieren a él o reconocen que le conocían, y los Duffer lo explican como que eso se aclara en una obra de teatro sobre la infancia de Henry Creel y que sería confuso sacar el asunto en la serie. Y sin embargo, el efecto es un gran agujero de guión. Y bueno, me resulta imposible ser exhaustivo con todos los problemas que le saco la temporada, pero he de destacar que, en general, ha sido tan decepcionante para la audiencia que incluso se viralizó estos días la teoría llamada Conformity Gate, según la cual, al menos el final de temporada no habría ocurrido en realidad, en el universo de la ficción de Stranger Things, sino que sería una narrativa impuesta por Vecna en la mente de los personajes para mantenerlos sumisos y conformes, de ahí el nombre de la teoría. Vecna habría ganado la batalla contra Once y el extenso epílogo de la serie sería la ilusión impuesta en las mentes de los personajes.
Esto daría cuenta, siempre según este Conformity Gate, de muchas de las inconsistencias expuestas, como la extraña desaparición de la doctora Kai y el ejército, la omisión de Vicky o Murray en el epílogo y un montón de pajas mentales conspiranoicas puestas sobre la mesa para apuntalar la teoría. Asociada a ella estaba la idea de que el 7 de enero se publicaría un episodio sorpresa con el verdadero final de la serie. Obviamente tal cosa nunca ocurrió, pero sí que puso de manifiesto el sentir de gran parte de la audiencia. Decepción y descontento, además de poner en evidencia no pocos problemas con la narrativa. Muchos preferían creer que este no era el final verdadero de la serie, para lo cual estaban dispuestos a aceptar que los Duffer incurriesen en una Shyamalanada, anotaros el palabra, más épica que cualquiera de las que se hubo marcado su mentor en toda su carrera cinematográfica. Y sí, digo su mentor porque los Duffer trabajaron con Shyamalan en algunos episodios de Wayward Pines, donde recibieron de él instrucción. Cuenta Ross Duffer en Rolling Stone que Wayward Pines se convirtió en nuestro campo de entrenamiento y M. Night Shyamalan se convirtió en un gran mentor para nosotros. Cuando salimos de esa serie pensamos, vale, ya sabemos cómo montar una serie, y fue entonces cuando escribimos Stranger Things. Pues bueno, imaginaos que lo del Conformity Gate hubiese prosperado y de repente hubiese salido un 9º episodio contándonos que al menos el epílogo, cuando no toda la 5ª temporada como proponían algunos, era en realidad falso, una elaboración de Vecna como si fuese el arquitecto de la Matrix. Y esta gente de verdad piensa que esto habría arreglado la temporada, un presuntamente maravilloso efecto metanarrativo en el que el espectador habría estado participando del mismo engaño que los personajes de la serie. O sea, que esta gente espera que lo que parecían inconsistencias, agujeros de guión, flojera narrativa, fallos y demás, por obra y gracia de un truco sayamalanesco, pasaría a ser una genialidad. Vamos, no me jodas que esto no funciona así. Si te parecía una mierda mientras lo veías, no hay truco que lo arregle en retrospectiva. Ya que hablamos de Shyamalan, por poner un ejemplo de la vez en la que mejor le salió su truquito, en El Sexto Sentido, y que fue de hecho la primera vez en que lo utilizó, no consistió en un golpe de efecto para arreglar una película fofa. La peli estaba bien, con una historia interesante, y de repente, ¡pimba!, giro shyamalanesco para contarnos que las cosas no eran lo que parecían. ¿Os creéis que si la película hubiese sido una mierda, el giro la habría arreglado? Pues lo mismo con Stranger Things. De hecho, y para ir acabando, es mejor dejarla como está y que quede la interpretación de la audiencia, los cabos sueltos y las inconsistencias. Si la serie se quedó así, cualquier intento de remendarla con capítulos sorpresa, spin-offs y demás solo logrará embarrar más todo. Y de hecho ya está ocurriendo, con los Duffer viéndose impelidos a salir a la palestra a dar algunas explicaciones. Pues creo que es un error. Es mucho mejor adoptar la propuesta de Mike al final de la temporada y que todos sus amigos acaban aceptando. Elegir creer. Si piensas que la temporada 5 de Stranger Things es una soberana mierda, siempre puedes elegir creer lo que el Conformity Gate propone, pero siendo consciente de que si se materializara la propuesta, se arruinaría todavía más la serie. Dicho de otro modo, la propuesta funciona mientras se queda en una creencia, pero para mí hay una propuesta mejor que da cuenta con más elegancia no solo de cualquier desaguisado de la 5ª temporada, sino que explica toda la serie y funciona mejor a nivel metanarrativo, y es la que he sugerido antes. Cada temporada es una campaña de un juego de rol llamado Stranger Things, creado por Mike basándose en el reglamento del D&D. Cada capítulo sería una sesión de juego y lo que vemos en pantalla es la imaginación de los jugadores. Esto da cuenta de absolutamente todo lo que ocurre. Desde las flipadas con planes imposibles que acaban funcionando sorprendentemente, hasta el hecho de que las escenas de acción parezcan detenerse cuando dos personajes se ponen a discutir o a conversar, tal cual en una partida de rol cuando los jugadores interrumpen una acción para discutir movidas, ya sean relevantes o no para el juego, pasando por las características human-friendly de los mundos alternativos, como muchas veces ocurre en los juegos de rol, precisamente para que sean mundos más explorables y utilizables, jugables. También pasando por las recuperaciones ultra milagrosas de heridas graves, la sorprendentemente escasa cantidad de bajas entre los buenos, el hecho de que estos maten militares como si fuesen Stormtroopers sin consecuencias legales ni emocionales, o el hecho de que Stacy se fije en Dustin. Hasta el conocimiento implícito o explícito que los personajes parecen tener de las características y funcionamiento de todas las Stranger Things a las que se enfrentan se explicaría con esta teoría. Así no serían los guionistas los que susurran, sino los jugadores que manejan a los personajes.
Por supuesto, un jugador de rol habitualmente tiene mucha más información sobre el universo de la ficción que el personaje que maneja. Por ello, parece tan raro que Dustin sepa tanto sobre el Upside Down o el Abismo, o Steve suponga que la fusión de los mundos va a ocurrir despacito. No son ellos los que en realidad tienen estos conocimientos, sino los jugadores que los manejan. ¿Y qué me decís del diario de Brenner que aparece convenientemente cuando los personajes lo necesitan? Es la típica cosa que plantearía un Dungeon Master para hacer avanzar la historia. También esta teoría explica sorprendentemente bien el último segundismo del que hablaba antes y del que abusa la serie, porque es un recurso de Dungeon Master y como vimos anteriormente, Mike no puede evitar utilizarlo incluso en la última partida con sus amigos. De hecho, la serie empieza con una partida de rol al comienzo del episodio primero de la primera temporada, justo después del pequeño prólogo, y termina con una partida de rol al final del último episodio de la última temporada. Es decir, todo lo que había en medio pudo haber sido una partida de rol. Es más, si habéis visto los créditos del episodio final, consisten en ilustraciones de un juego de rol basado en Stranger Things, del que incluso vemos la portada. No me jodáis que esto no es muchísimo más fácil de creer que el Conformity Gate y explica incluso las inconsistencias hasta el punto de que se puede afirmar que lo que te parecía una mierda o no tenía mucho sentido es porque el Dungeon Master no estuvo muy fino en la sesión, cosa que a veces ocurre. En fin, ya para rematar, que al final hubo solo 2 razones por las que terminé de ver esta serie y ninguna es porque me entusiasmara. La primera es por vosotros, para poder contaros mi opinión y hacer contenido para el canal, y la segunda porque me divierte tanto sobreanalizar como intentar captar cualquier referencia cinematográfica que los Duffer han insertado en la temporada. Y termino así el vídeo dejándoos algunas de estas referencias que he encontrado, pidiéndoos ese like si os ha gustado el contenido de hoy y sugiriéndoos que os suscribáis y activéis notificaciones si queréis recibir mi mandanga recién hecha. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!